Y exactamente ahora el Senado va a tener que revisar este proyecto y por eso vamos a conversar con el senador Alejandro Navarro. Senador, ¿cómo le va? Sí. Active su micrófono porque al parecer está bloqueado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, Francisco, acá desde Penco. Ah, muy bien. Senador, comencemos de inmediato. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Cómo prevé la discusión sobre este proyecto? Francisco, la batalla de la Cámara de Diputados fue estrecha, pero en un universo de 155 diputados, los cálculos ofrecen un mayor análisis. En el Senado más acotado, 43 senadores, 24 senadores de oposición, firmamos un compromiso de apoyo al proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre el retiro del 10%, y el quórum de 3/5 impone en el Senado 26 votos. Es decir, tenemos 24, el quórum es 26, faltan 2. Lo del Senado era 95 votos a favor, eran 93, sobraron 2 votos. Y en el Senado faltan 2 votos. Creo que los senadores más susceptibles de aportar con su voto a la aprobación del retiro del 10% son los senadores Juan Castro, ex alcalde de Talca de Renovación Nacional, quien ha señalado que él tiene claridad sobre dónde viene, no va a aceptar presiones de los ministros, y Manuel José Osandón, que está en su casa enfermo de COVID, que es un díscolo dentro de Renovación Nacional y cuya opinión todavía no está clara, pero hay elementos que hacen presagiar que ambos senadores de Renovación Nacional podrían votar por el 10% porque hay una conciencia clara de que la oferta del gobierno es importante pero insuficiente, que es complementaria la oferta del gobierno, que requiere deuda, pero hay aporte, con el 10% como una forma de enfrentar la problemática de la clase media y también la de los sectores vulnerables. ¿Qué viene ahora, senador? ¿Usted cree que así como hubo presiones, según han manifestado parlamentarios del gobierno para parar este proyecto en la Cámara de Diputados, sobre todo hacia los parlamentarios de Chile Vamos, ahora esa situación se va a repetir con los senadores? Creo que la dupla BB, Blumel y Briones, están ejerciendo una presión dura al interior de los partidos de Chile Vamos y también de manera directa con los senadores, como ya lo han hecho en otros proyectos. Sin embargo, creo que hay una variable que los senadores de gobierno deberán tener presente, que la anunciamos reiteradamente hace un mes y la hemos venido señalando, Francisco, de que si se rechaza el retiro del 10%, va a haber una segunda explosión social de alcances indeterminados que puede afectar al gobierno de manera seria y definitiva. Es decir, el gobierno puede enfrentar un proceso similar al 18 de octubre porque se ha acumulado no solamente rabia, sino miedo y también mucha necesidad. Creo entonces de que el lobby del gobierno tiene que ser evaluado. Y hay, por lo demás, y esto es bueno señalarlo, una alta posibilidad de que haya senadores que comprenden no el tema constitucional, no el tema de la defensa de las AFP, aunque yo tengo una opinión más drástica en eso. Creo que las AFP van a terminar, están en un ciclo de salida. El principio del fin de las AFP ya se inició, pero en el momento histórico que vive Chile por la pandemia, creo que ambos senadores que he señalado, más que los senadores de la UDI, Sandoval y Moreira por lo tanto ya se desistió, son Castro y Osandón, en mi opinión, las únicas cartas posibles desde la derecha para apoyar la aprobación del retiro del 10%. Sin embargo, creo que tal como quedó demostrado, lamentablemente, va a haber una respuesta social, la hubo ya, y eso llegó también a Concepción. Le dijimos al ministro Briones el 6 de abril, ministro, sus medidas son insuficientes, votábamos el FOGAPE, votábamos el subsidio de cesantía, que era la plata de los trabajadores, los bancos se van a quedar con la plata, ministro, le voto en contra su proyecto de FOGAPE,
porque es un proyecto ineficiente. Senador. Y así fue. Sí. Sí. La ministra Rubilar habló ayer y dijo, bueno, lo que ya se sabe, que el gobierno no respalda esta iniciativa porque podría, según ellos, haber un perjuicio grave en el futuro de las pensiones si se saca este 10%. ¿Qué puede decir al respecto? Porque si las pensiones son bajas en la actualidad, ¿qué va a pasar más adelante? Mira, el análisis del gobierno creo que es errado. Ha quedado demostrado en múltiples proyecciones y modelaciones que sí hay una afectación a las pensiones, pero esto se proyecta en 10, 20 años. Y el elemento, y por lo tanto son recuperables. Nosotros hemos dicho que los 650 millones de dólares de utilidades anuales de las AFP van a ir a un fondo compensatorio, si bien el fondo se perdió en la Cámara de Diputados. Pero lo que el gobierno no maneja es que, chao AFP, si las AFP se van a terminar, si no hay ninguna posibilidad de que las pensiones mejoren en el actual sistema de AFP, y hay un proyecto de ley de mi autoría, Francisco, que se debate hoy día en el Senado, Comisión de Constitución, que va por el término de las AFP, deroga el decreto de 1500. Tengo la certeza, mira, absoluta, de que las AFP van a terminar en Chile. Si no es este año, será el próximo. Y esto va a quedar además en la nueva Constitución. Por lo tanto, la proyección del gobierno es equivocada, porque el nuevo sistema de seguridad social y previsional en Chile va a ser distinto. Ahora, senador, al actual. Lo han criticado mucho a usted cuando habla de nacionalizar los fondos, de que el Estado se quiere apropiar de los ahorros de los chilenos. ¿Es una campaña del terror? ¿Cómo recibe esas críticas? Bueno, es una campaña familiar del senador Alamán y de la ex ministra Cubillo. Y es una campaña que no produce terror, porque ya los afiliados, los 14 millones de afiliados y los trabajadores saben que el sistema que le ha quitado la plata son las AFP. El 2008, en la crisis subprime, perdieron la mitad de sus recursos. O sea, ¿quién le roba los recursos a los trabajadores y afiliados? No es el Estado. El Estado pone un subsidio, un pilar solidario que llega a ser el equivalente, incluso superior a la pensión. Por tanto, esa campaña del terror, efectivamente, respecto de que vamos a expropiar los recursos, le decimos a los trabajadores, estén tranquilos, no hay una coma en el proyecto de ley. Los fondos de los trabajadores quedan en poder de los trabajadores, no se les toca un peso. Se suman a un fondo común universal con un aporte individual que queda en sus manos, porque las pensiones van a ser también de carácter distinto respecto a sus ahorros. Lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema en donde se va a delegar el 10% de manera progresiva del aporte patronal del empleador, que fue eliminado hace 40 años, el año 80, solo aportan hoy 10% los trabajadores. Se introduce un 10% del empleador y un proceso progresivo de un 5 o un 10% de aporte estatal para llegar a una cotización del 25-28%, casi 2 veces superior a la de ahora. Por lo tanto, esas pensiones sí van a subir. Quiero decir que la batalla del Senado va a ser dura, pero también contarte, Francisco, que hay 2 proyectos más del Senado. O sea, el proyecto que se vota es el de la Cámara de Diputados, pero se debaten ahora también en el Senado 2 proyectos similares. Uno de autoría del senador Araya, otro de mi autoría, que modifican el artículo 19, número 14, en el caso del senador Araya, que habla del derecho a propiedad de los recursos, y en el segundo proyecto, el 19, número 18, de la seguridad social. Por tanto, la batalla no está perdida si se cae el proyecto de ley de la Cámara de Diputados. Están los proyectos de ley del Senado, pero lo peligroso y que realmente me preocupa y me angustia es de que la reacción social a lo largo de todo Chile se va a hacer evidente, y la posibilidad de que tengamos represión, que tengamos heridos, mutilados, contagiados, es enorme. Y eso debería ser también una variable. El gobierno llama a la centroizquierda a condenar la violencia, los saqueos, los incendios que volvieron. ¿Usted la condena? Yo condeno la violencia y condeno la represión.
y condeno a los que generan la violencia. Este es un gobierno que ha permitido que haya hambre. Le advertimos en marzo, hay hambre, van a haber ollas comunes. Los ministros no han pasado hambre, Francisco, no tienen calle. Los ministros que estudiaron en Harvard, en Cambridge, nunca fueron en micro al colegio, algunos ni siquiera conocían el metro, siempre se movieron en autos particulares. 23 de ellos estuvieron en la Universidad Católica. No tengo nada contra la Universidad Católica, pero digo que son parte de una élite. Y por tanto, la severa falla del gobierno del presidente Piñera es que todos se parecen a Piñera. Todos querían ser empresarios, fueron parte de los directorios de la AFP. Senador. Y la verdad que tienen una matriz, por cierto, neoliberal. Por último, usted tiene una larga experiencia en política, ha sido del Partido Socialista, del MAS, del PRO. ¿Qué prima, la disciplina partidaria o la libertad de cada parlamentario de votar como quiera, más allá de si hay una orden de partido o no? Porque lo pongo en el ejemplo, usted fue directivo, dirigente de algunos de esos partidos. ¿Qué pasa si un compañero de filas de su conglomerado vota en contra de un proyecto suyo? ¿Lo va a castigar porque la UDI mandó a los parlamentarios al Tribunal Supremo? ¿Cuál es su postura? ¿Disciplina partidista o libertad personal? Mira, un buey no puede olvidarse que fue ternero. Y mal haría yo en criticar a los díscolos. Cuando era diputado, inauguramos la discolidad. Ha sido por los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría. No ha sido regalón de ningún gobierno, menos del gobierno del presidente Piñera. Y creo que la soberanía popular radica siempre en el pueblo. Y los electos parlamentarios son representantes de la soberanía popular y deben obedecer a ella, no a los partidos. Yo creo que la orden de partido, la derecha, esta es la paradoja, paradojal, la derecha ha cuestionado siempre la orden de partido. Y hoy día la UDI amenaza con expulsar a los diputados que votaron a favor y presiona a los senadores. Creo que contradice su discurso de la libertad individual. Y yo creo que la soberanía popular no radica en los partidos, radica en la ciudadanía, que la delegan de manera temporal los senadores y los diputados para que se ejerza la construcción de las leyes. Y hoy día el 90% de los chilenos, incluso los que votan por la derecha, están de acuerdo de manera excepcional en el retiro del 10% porque están endeudados con graves problemas. Entonces creo que la orden de partido debe ser desconocida. Yo jamás he aceptado una orden de partido, aunque he creado partidos, y creo que sería un grave error que alejaría mucho más a la política. Bien. Y a un Congreso que tiene 3% de aprobación ciudadana, Francisco, 3% de aprobación, precisamente por errores como el que puede cometer la UDI, se puede cometer de obedecer más la orden de partido que la real y expresa voluntad ciudadana. Muchas gracias, senador Navarro, por conversar con TVU. Que le vaya bien. Gracias. Bueno, y hablando de castigos o amenazas, el diputado, Leonidas Romero, ha dicho que lo quieren sacar de rehén. Y él ha mencionado que lo encuentra injusto porque no se trata de un ejército, como funciona un partido político. Pero bueno, eso se suma a lo de la UDI, que llevó a los parlamentarios que votaron a favor de este proyecto del 10% al Tribunal Supremo. Nos despedimos de este TVU Noticias día feriado, no tenemos puntos de vista hoy en la tarde, así que la invitación es para que nos acompañe mañana al mediodía con un nuevo TVU Noticias de día viernes y también en la tarde este viernes sí con